Seguramente habrá un pensamiento nacional, todos lo hemos de alguna manera referido, y bueno, enseguida se nos ocurren los nombres Moreno, Jauretche. Hay un arte nacional porque desde la política se requiere la presencia de un arte nacional. Y entonces ese arte nacional también puede ser una especie de socorro, digamos, de intereses políticos. Y entonces esa concurrencia hace que nosotros pensemos que hay un arte nacional, cuando en realidad por ahí es simplemente un problema de usos y necesidades y no de existencia real. Borges es arte nacional, sí, tal vez sería incluso un pensador nacional. Tal vez, como dijo Brunner, que estoy muy de acuerdo, Cortázar es mucho menos nacional que Borges, por ahí es más un pensador francés. Entonces hay un arte nacional y popular, o hay un arte de élite que es antinacional, y entonces Victoria Ocampo es una pensadora, una escritora antinacional, burguesa y oligárquica, y extranjerizante. Todos esos apelativos decíamos antes, ¿no? Con bastante imprudencia. Hoy en día ya no me animaría a usarlos. Y me parece que Victoria Ocampo es una gran pensadora nacional también. Porque cuando hablamos de un arte nacional es porque hay algo que es antinacional, que no es arte nacional. Si no, deberíamos hablar de un arte, punto. Hay un arte producido aquí, en la Argentina, por argentinos. Entonces, claro, en la pintura todavía es más problemático, todavía mucho más problemático. Porque entonces empezamos a hacer nombres y, qué sé yo, hay pintores que hicieron su carrera en Estados Unidos, en París, y son pintores argentinos. Y si no, deberíamos decir con prudencia nuevamente que son todos pintores nacionales, que no hay un arte nacional que se distinga de alguna manera por algún hecho, sino que hay pintura política, pintura que sirve a los usos políticos, como sirve la pintura de Carpani, entonces se pone en foco. Pero el otro día, hablando con María Moreno en un programa sobre pintura que estamos haciendo, María decía que veía esos obreros de Carpani y ya veía un chongo. O sea, un tipo con un cuerpo trabajado en un gimnasio, que de ninguna manera uno ve un obrero ahora. Esa resignificación de Carpani lo convierte ahora a Carpani paradójicamente en un artista de temática gay. Entonces dejó de ser un pintor nacional, es un pintor de las orillas de Manhattan, qué sé yo, es raro, ¿no? Entonces mejor no tener ese tipo de alusiones, ese tipo de precisiones. Hay buena pintura hecha aquí. ¿Qué quiere decir identidad? Si hablamos de identidad es idéntico a algo, nos refiere a otra cosa que sería el deber ser. Estaríamos en la condena en que quedan los pueblos originarios, por ejemplo, los pueblos originarios de América, quedan condenados a la quena y demás, y a usar el ponchito, y a ser iguales a sí mismos. Un capricho de etnógrafos, terminan siendo un parque temático de pueblos originarios, cuando los tipos por ahí requieren cambio se producen cambios y dejan la quena y tocan instrumentos, se hacen disc jockeys modernos, y entonces abandonan su identidad o pierden su identidad, y es como una especie, nosotros vemos a eso como una especie de catástrofe, y ellos lo verían como una ventaja de adaptarse a las nuevas tecnologías, de disfrutar de la tecnología como disfrutamos nosotros. Parece que a ellos le tenemos reservado un rol, una especie de zoológico humano. Entonces son pueblos originarios y deben seguir siendo tobas o pilagá, y por ahí no tienen que seguir siéndolo. No se puede hablar de una identidad, digamos, ¿no? No hay una identidad argentina, no creo eso. Toda la construcción de la identidad latinoamericana son construcción de apropiaciones. Es catastrófico cuando la política impone reclamos al arte. Eso es algo que no se puede tolerar. Y hay una tendencia siempre, desde la militancia, a decir, no, hay que hacer esto, la imagen, qué sé yo.
hacen unos murales espantosos, la verdad, pobre, pero no por la capacidad, son grandes artistas por ahí, porque están encorsetados en un deber ser desde la política. Y a la vuelta ves un mural hecho por chicos que tienen un estilo californiano, ¿viste? Totalmente apropiado, y claro, y vos decís, hay una tensión política, entonces uno es nacional y popular y el otro es extranjerizante. Y a mí me interesa mucho más el estilo californiano, porque aparte tienen esa libertad, los pibes se desarrollan sus habilidades y no están capturados por el deber político, digamos. Siempre hay un deber ser que te impide el verdadero ser. El arte, la política cultural, no pasa nada, qué sé yo, por ahí es mejor que no haya política cultural. Vas a ver el consenso entre los artistas, es mejor que no haya política cultural. Tirame unos mangos y nada más y andate, ¿viste? Ahora, si vas a hacer con toda la infraestructura de las políticas culturales, entonces entonces ponemos el cartel de Carpani, vas a poner. Para la teleología marxista conviene Carpani. Y entonces la política te usa Carpani. ¿Y que eso lo hace a Carpani un gran artista? A mí me parece mucho más Quinquela. Y yo tengo la empatía con Quinquela, porque las cucarachitas esas, esos pequeños hombrecitos que no son sujetos de la historia, podemos pensar que son juguetes de la historia, ¿no? Pobre tipo, que venían a hacer una vida. Ahí está toda mi familia, están mis viejos, ahí en esas pasarelas, que vinieron a buscarse una vida, no vinieron a hacer ninguna revolución, ¿no? Pero no buscó Quinquela nada más que pintar eso, pintar su vida en realidad, ¿no? Su gente, con empatía. En cambio, Carpani pintó un ideal, ¿viste? Es una utopía, no me interesa mucho. Las lecturas sobre el arte son muy ambiguas, entonces hablar de algo nacional en arte no sé. ¿Viste? No sé los alcances, no sé. Hay un pensamiento nacional porque, bueno, está el lenguaje articulado, entonces parece que las palabras dijeran lo que dicen y todo parece que está en orden, un mundo ordenado por el pensamiento. En cambio, el mundo del arte es en permanente desorden. Por eso siempre el tema del arte es dejarlo hacer, ¿no? El arte está ahí, vamos, le ponemos infraestructura y no jodemos para nada y no tenemos ningún reclamo y para hacer nada. Y después surgen cosas, surgen eso, Charlis García, Quinquelas Martínez, surgen los grandes artistas, que es lo único que justifica el arte, que haya artistas. Porque todo lo demás es infraestructura, o sea, es nada.